Ahora vamos a hacer la barajada y la tirada de las cartas para el mes de marzo, para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Entonces vamos a empezar con el tarot de la frecuencia. Recuerden que ya todos estos tarots han sido barajados por un tiempo determinado. Este tarot contiene dibujos de las frecuencias energéticas de los diferentes conceptos que vemos en estas cartas, las cuales se conectan con tu propia energía para activarte el concepto representado. Recuerda parar el video para poder conectarte con la imagen que sale en la carta. Salieron dos. El mandala número 64, desplegar o desenvolver, y el mandala número 7, sanando. Ahora vamos a barajar las cartas del tarot, pasado, presente y futuro, y cierre de la energía general con el tarot Los Sueños de Gaia. Son 3 cartas para el pasado, 3 cartas para el presente y esta vez nos salieron 4 cartas para el futuro. Además de la carta que queda en el fondo del mazo después de barajar, que significa cómo se cierra tu energía general. Vamos que salió acá. 6 de aire. Siete de agua. Si te gustan las lecturas de tarot de este canal, anímate a invitar a más personas para que se sumen a las lecturas mensuales y así poder nutrirlas de una energía más amplia y variada. Bueno, salieron las 3 de presente. Oh, no. Esta para. ¡Oh! Salieron dos. Entonces, esta para pasado. 9 de fuego. Esta para presente. 7 de fuego. Esta para el centro de la tirada. Arcano número 22. Intuición. Y esta torreta. El rey de aire. Si quieres hacer parte de una lectura por signos en vivo, opina en los comentarios para programarla. Rey de agua. Las lecturas por signos son lecturas generales. No fuerces una lectura si no se aplica a ti. En cambio, en momentos de quietud, trata de conectarte desde tu interior con los mazos usados y declara tu intención para que en la próxima lectura tu energía alimente la baraja y tirada de tu signo correspondiente. Miremos a ver. 4 entonces. Haz de aire. Dragón de aire. 5 de agua. Y haz. De tierra. En el fondo del mazo. 10 de agua. Ahora vamos a ver las cartas que salieron con más detalle. Para la apertura de la energía general tenemos el mandala número 64, desplegar o desenvolver, y el mandala número 7, sanando. Para el cierre de la energía general tenemos el 10 de agua. Para la parte del pasado reciente salió el 6 de aire, el 7 de agua y el 9 de fuego. Para la parte del presente nos salió el 7 de fuego, el arcano mayor número 22, intuición, y el rey de aire. Para la parte del futuro nos salió el rey de agua, el as de aire, el 5 de agua y el as de tierra. Lectura de marzo para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario.
trajo una lectura muy hermosa, la apertura de la energía general con el mandala número 64 y el mandala número 7. eh, y como se cierra la energía general con la carta número 10 del mazo de agua, con el mandala número 64, que podemos traducir como desplegar, desarrollar, desenvolver, es un mensaje que nos trae el universo, que aquel proceso que estábamos, digamos, trabajando por ese proceso, ya se está desarrollando de una manera en la que no es necesario nuestro involucramiento directamente, sino que debemos dejarle a ese proceso su propio espacio y su propio ritmo para que se pueda desarrollar y desplegar con su sabiduría integrada. Digamos que el camino de los signos de aire es el camino de la mente y de cómo integramos esa mente a lo que es el resto del ser, que es el manejo de las emociones, que es el manejo de la intuición, que es la manifestación en lo físico, y ese tira y afloje constante entre la mente y el resto del ser para tomar, digamos, manejo de la experiencia de vida. Ese camino de la mente es un camino en el que se tiende mucho al control y a creer que el control es la manera de buscar la estabilidad y el equilibrio. El control es simplemente mmm, cómo creemos que haciendo ciertas cosas o evitando ciertas cosas podemos encontrar un resultado a nuestro favor hasta el punto en que nos volvemos rígidos, eh, y al volvernos rígidos tenemos inconvenientes para afrontar dichos resultados cuando no son a favor nuestro. Ese es el problema de tener un camino de control hacia la afuera como la única manera de estabilidad. Entonces, lo que se abre con esta carta de desplegar introduce a la carta de sanación, que es el mandala número 7, porque es casi que el mismo mensaje, pero ya enfocado a un proceso de sanación. El mensaje que trae esta carta es que la sanación engloba, digamos, que la energía de este mes y la energía casi que del año, en los momentos que he hecho las lecturas anuales también para ese tipo de signos. Y dentro de esa energía de sanación se van a enmarcar las experiencias que estás teniendo o que vas a tener. Y ese proceso de sanación es un proceso que están dando solo, que inició por una apertura tuya a sanar esas heridas profundas que antes, digamos, una manera de lidiar con las heridas profundas es guardarlas e ignorarlas, más no trabajarlas, más no sanarlas. Entonces esto quiere decir que gracias a una apertura que tú tuviste, se ha iniciado un proceso de sanación en el que casi que el universo entero está confabulando a tu favor para que la sanación te llegue y para que las experiencias que te vayan llegando involucren más sanación. Y te piden casi que lo mismo que la carta de desplegar, que tomes como una posición de asiento trasero y que confíes que ese proceso está funcionando para tu más alto propósito y que confíes que ya, digamos, hiciste todo lo que era necesario y suelta y desapégate del resultado porque a veces el apego a cierto tipo de resultados lo que hace es limitarnos. Digamos, nosotros creemos que la solución a cierta situación debe ser esta y nos enfocamos a trabajar en esa solución hasta el punto en que no vemos otra. Y la vida a veces nos sorprende trayéndonos soluciones mucho más nutritivas, mucho más grandes, de una reverberación mayor, que influencian a más personas y que de pronto no habías concebido por tu mente limitada. Entonces, confía en que esa solución, en que esa sanación, en que ese proceso que ya iniciaste se está desarrollando, digamos, como banda sonora detrás de tu vida y lo dejes suceder, lo dejes desplegar, lo dejes desarrollar. El 10 de agua trae un mensaje también muy similar. Mm, digamos que ya se encausa entonces en el mazo de las emociones y nos da una pista que la sanación está llegando por el lado de las emociones y por el lado de una maestría de esas emociones. El 10 de agua nos habla de que es el inicio de algo y el fin de algo. Y que ese fin
involucra en nuestra capacidad de desengancharnos emocionalmente de algún tipo de dolor, de algún tipo de patrón, de algún tipo de enclaustramiento emocional, y que ya soltamos esos enganches emocionales que nos estaban generando de pronto em, situaciones difíciles, situaciones de conflicto o emociones fuertes, y que al ya aprender a desengancharnos, mm, podemos llegar a un estado de calma, a un estado de serenidad, y al llegar a ese estado de serenidad podemos proyectar esa energía a todo lo que nos rodea. Cuando hablo de proyectar la energía, hablo de que aquello que tú piensas, dices y haces contiene una vibración energética que termina influenciando el tipo de experiencias que tú atraes, y que si tú logras entender y proyectar una energía equilibrada, las experiencias que te van a llegar de una manera equilibrada, y o las vas a poder percibir de esa manera equilibrada. Entonces nos abre la oportunidad de llegar a una maestría personal en el que esa calma interior, ese centro estable, hace que nos podamos parar en nuestro poder y florecer a partir de eso. Entonces, digamos, voy a ir desarrollando más estas tres cartas a medida que vayamos a través de toda la lectura con pasado, presente y futuro. Listo, continuamos con la parte del pasado. Entonces, lo que se abre con estas tres cartas del pasado es bastante interesante. Entonces, este 6 de aire lo que nos dice es que vamos a llegar como a un tipo de epifanía, a un tipo de apertura de nuestra mente, en el que vamos a lograr ver la capacidad de nuestro poder personal al hacernos responsables de todos los aspectos de nuestra vida. El hacerse responsable de todos los aspectos de la vida implica que tus pensamientos, tus emociones, tus palabras, tus actos, tus decisiones empiezan a reflejar una coherencia con lo que tú quieres, independientemente de si el resultado te gusta o no. Y ya, por ejemplo, en los casos en los que el resultado no sea para tu favor, no estableces el mecanismo de defensa típico, que es empezar a buscar culpables exteriores. Es decir, fue porque tal persona no me ayudó para esto, fue porque mi jefe no me iba a hacer esto, fue porque mi novio no quiso hacer esto. Dejas de empezar a buscar culpables externos o a pensar que la situación es la que influencia el resultado, y logras un tipo de entendimiento de tu propio yo, en el que puedes entender que si algo no te funcionó es porque tú decidiste ciertas cosas y esas cosas tuvieron unas consecuencias. En el que si sientes algún tipo de carencia con la relación, con algún tipo de relación que tengas en este momento, entonces te haces responsable de esa carencia tú y empiezas a trabajarla en vez de empezar a pedirle al otro que haga algo para que tú te sientas mejor. Tomar responsabilidad es empezar a darse cuenta que tanto nuestros vacíos como nuestras satisfacciones provienen 100% de nosotros y de la manera como nosotros abordamos las experiencias que nos llegan. Si tenemos situaciones de carencia, si tenemos situaciones de dolor y si tenemos situaciones de miedo, esas también provienen de nosotros, provienen de heridas no sanadas, provienen de experiencias difíciles, provienen de desconocimiento de sí mismo. Y esta carta lo que nos dice es que se va a llegar como a un tipo de apertura de la mente, en el que ya eres lo suficientemente flexible y abierto para entender tus reacciones, para entender tus experiencias, y para así, digamos, empezar a tomar las riendas tanto de lo positivo como de lo negativo, sin empezar a proyectar eso tanto en las situaciones de tu exterior o las personas que te rodean. Ya la introducción al 7 de agua es una carta que vuelve y refuerza el mensaje que se abre con estos mandalas de apertura, de desarrollo y de sanación, que es que tú ya hiciste todo lo que era necesario, que ahora lo que se necesita es que sueltes y que te rindas al resultado que llegue, independientemente de si te gusta o no te gusta, o si te gusta la manera como llega, o que confíes en que la manera como has proyectado
tus decisiones y tu hacer ha sido lo suficientemente nutritivo para que se desarrolle tu propósito más nutritivo. Y que de esa manera solo debes soltar y rendirte. Que eso se desarrolle, ya tú echaste la bolita a rodar y eso empieza a jugar por ti. Ya viendo como la energía de sanación y la energía acá de esta epifanía por el lado de la mente, significa que ese soltar nos va a traer sanación, que ese soltar nos va a traer liviandad, que ese soltar nos va a traer integración y que vayamos entrenando lo que es soltar la necesidad de controlar, soltar la necesidad de manejar hasta el último aspecto de cualquier cosa en la que nos involucramos para que ese resultado sea a nuestro favor. No, ya, soltemos esa necesidad de controlar las situaciones o controlar a los demás y empecemos a transitar por la vida con la fluidez de aquel que no se apega al resultado. Digamos que estas cartas son unas cartas que exigen bastante de sí mismo porque estamos casi que entrenados culturalmente para lo contrario. Estamos entrenados culturalmente para apegarnos cada vez más a nuestras heridas, para apegarnos a nuestra sombra, para pensar o para llegar hasta definirnos a través de esos dolores o esos miedos. Y casi que creer que es normal vivir una vida turbulenta emocionalmente, porque eso es sentir y porque eso es vivir. Y digamos que nos alejamos de otras posibilidades de experimentar las emociones y de atraer experiencias de vida que nos logren dar esa ecuanimidad para afrontar cualquier situación que se nos venga. Si tú, por ejemplo, estás aprendiendo a trabajar los celos y estás entendiendo que los celos vienen de algún tipo de inseguridad, pero todos los días escuchas en las canciones con mensajes de por qué te fuiste con ella en aquel entonces, o todos los días ves en las series escenas de celos, o ves, digamos, a tu alrededor personas que celan a otra. Entonces, ¿tú cómo haces para trabajar algo que por todos lados se te está diciendo que es lo normal reaccionar de esa forma? Entonces, digamos que estamos entrenados a sentir de ciertas formas, a reaccionar de ciertas formas, a transitar por las emociones y por los afectos de maneras dramáticas. Y lo que nos trae el mensaje del tarot casi siempre, en la mayoría de tarots que he usado, es otra manera de transitar por esos dramas de la vida en las que podamos sanar y podamos encontrar una calma, encontrar una dicha, encontrar una plenitud, develando las diversas capas que puede traer una experiencia, por el lado de lo mental, por el lado de lo emocional, por el lado de lo intuitivo, por el lado de lo creativo, por el lado de la manifestación de eso dentro de este plan. Todo eso es posible abordarlo de una manera más calma y más nutritiva si empezamos a abrir y a expandir nuestro ser a otras formas y a invitarlas y a empezar a adoptarlas día tras día, experiencia tras experiencia, sin importar cuántas veces nos equivoquemos en ciertos patrones de conducta. Ya la introducción al 9 de fuego es una carta muy, muy, muy chévere porque habla de que ya has adquirido una experiencia y una experticia tal que puedes aplicarla en tu hacer para conseguir lo que quieres, digamos, con facilidad. Y ese término de con facilidad no visto como una falta de esfuerzo, sino porque ya has aprendido a simplificar tu vida de tal manera en el que las experiencias te llegan más livianas, con menos obstáculos, con menos drama, y casi que te ha podido llegar la capacidad y el espacio para asumir cualquier aspecto de tu vida con esa facilidad gracias a tu experiencia y gracias a tu maestría. Digamos que un ejemplo de esto puede ser la comodidad en la propia piel, en nuestro propio aseo, que ya ejercemos nuestras actividades con tal confianza en el que no, ya no gastamos energía preocupándonos, ya no gastamos energía, digamos, conteniendo el caos que antes llegaba a nuestras vidas en ciertas experiencias. Eh, ya no nos desgastamos, digamos, haciendo tres vueltas en vez de una vuelta para conseguir
algún tipo de situación. Ya logramos encontrar caminos de acuerdo a nuestra propia firma, de acuerdo a nuestra propia necesidad. Y esos caminos nos están llegando con facilidad, con gracia, con liviandad. Y es como que si has tenido experiencias en el pasado de mucho esfuerzo, de sacrificio, de sentir que manejas altas tensiones emocionales y mentales, esta carta es como que, bueno, ya vas a poder descansar y ese descansar te va a llegar de una confianza, de una entereza, de una ecuanimidad y de cómo eso se va a reflejar en tu hacer y en tu crear, sea lo que sea tu profesión o tu propio hacer. Entonces, lo bonito de la relación con las cartas de la energía general, tanto la apertura como el cierre, es que ese soltar desde lo emocional y esa capacidad de encauzar tu fuego creativo y tu fuego intuitivo en una maestría y en una experticia que te trae experiencias tranquilas y esa capacidad de trascender la dualidad de la mente y ya tomar responsabilidad de cualquier aspecto que llegue a tu vida, es precisamente el resultado de ese proceso de sanación y de cómo ese proceso lleva su propia inercia. Y dentro de su propia inercia te traerá las personas necesarias y las experiencias necesarias para que se vaya desenvolviendo con facilidad. Esto implica una capacidad como de soltar tu propio mando, no con un descuido y con una indiferencia, sino más bien con una confianza, con una profunda creencia de que hay un sostén energético a tu alrededor que te va a permitir florecer, que te va a permitir sanar, que te va a permitir trascender esas heridas, esas partes difíciles. Bueno, ahora vamos con la parte del presente. Esta parte del presente es bastante interesante en el sentido que hay dos cartas que dan casi que el mismo mensaje. El 7 de fuego y el arcano número 22, intuición. El arcano en el centro de la tirada y el 7 como introduciendo al presente. Ambas hablan del desarrollo de la intuición como parte central del mensaje, como parte central de la tirada. El 7 de fuego, habla de cómo se va a lograr aplicar esa habilidad, que es la intuición, ya a actos más concretos, a tu día a día, que se te abre la oportunidad de empezar a entrenar la intuición dentro de tu proceso de vida, no como una fuerza mistificada, eh, casi que mágica, incomprensible, sino empezar a integrarla dentro de tus procesos, en cómo abordas tus experiencias de vida y cómo esa intuición empieza a ser una herramienta, una ventaja, algo que te ayuda a lograr lo que quieres o a sacar lo más nutritivo de cada situación en la que te involucras. Digamos que la intuición es una habilidad humana que se habla muy poco de ella porque se relaciona con algo muy, muy poco definible y al ser poco definible, no le puedo poner, digamos, del 1 al 10, ¿qué tan intuitivo eres? Y al no poderle poner números y al no poder categorizarlo, se es difícil de explicar, se es difícil de entrenar y digamos que socialmente se habla muy poco de esa habilidad humana como una ventaja humana. Las personas que digamos que tenemos la curiosidad, la motivación y el tiempo para empezar a explorar la intuición como habilidad humana, sí logramos ver las ventajas de eso porque hay un campo de información que es el campo que todos conocemos y hay muchos más campos de información que no son visibles a nuestros sentidos comunes, pero sí son accesibles a otros sentidos, entre ellos la intuición. Y esa intuición trasciende, digamos, por ejemplo, las barreras del espacio-tiempo. Es decir, voy a poner un ejemplo. Hay una persona que es muy buena manejando automóvil
y porque tiene esa pericia, entonces maneja a alta velocidad. El estado de alerta cuando tú manejas una alta velocidad prende lo que es la intuición y la persona, por ejemplo, siente que debe frenar sin ni siquiera ver que algo viene, entonces frena y ya luego ve que aparece, digamos, un camión o un animal o lo que sea. O la persona siente que tiene que correrse y se corre y lo mismo, se atraviesa algo. Y esa persona, digamos, toma esas decisiones en décimas, en milisegundos, y esas decisiones empiezan a favorecerle, digamos, en su propia pericia, que es el manejo del instrumento, que es el manejo del automóvil. Y si esa persona, digamos, está entrenada en su observación interna, pues puede decir, hey, esta es una habilidad y esto puedo empezar a pararle más bolas, a pararle más atención dentro de mi día a día. Por ejemplo, cuando tú conoces o cuando tú interactúas con personas, le puedes sentir las intenciones independientemente de los gestos o el tono de voz que usen contigo. Mm, la intuición te puede decir, bueno, hoy es el día para solucionar tal asunto y resulta que al otro día no hubieras podido porque tal persona no estaba cuando la necesitabas y se te dan las cosas perfectas el día que precisamente lo decidiste. Todas esas experiencias son alimentadas por la intuición y la intuición es algo que es una habilidad que todos tenemos que podemos entrenar, pero que es una habilidad silenciosa, digamos, si tú eres una persona como muy congestionada dentro de tu mente y dentro de tu hacer, de pronto es difícil que logres escuchar o sentir lo que te dice tu intuición, porque es un sentido bastante suave, bastante sutil, que necesita de la quietud y de un estado de conexión con el presente para poder desarrollarse. Por ejemplo, por eso puede que suceda en el ejemplo que les di de la persona que maneja y que casi que interactúa con el exterior milisegundos antes de que ese exterior aparezca en sus sentidos, vista, tacto, audición, etcétera. Porque, digamos, el acto de manejar es un acto en el que tú estás súper enfocado en un presente, ¿sí? Entonces, son como ciertas alertas que te llegan como un impulso de actuar y si tú lo escuchas, eso viene a entrenarse y viene a cada vez a favorecerte más. Entonces, lo interesante es que este proceso de sanación y este desarrollo del que habla esta carta empiezan a darle salida y canalización a nuevas habilidades, que en este caso es el desarrollo de la intuición. Digamos que cuando tú pasas por un proceso de sanación, ese proceso de sanación limpia y abre espacio para que te llegue algo nuevo. Y por eso es que los procesos de sanación son tan nutritivos y tan necesarios si tú quieres abrirle espacio a algo nuevo a tu vida, ya sea una nueva relación, ya sea una nueva carrera, ya sea una nueva experiencia. Siempre previo a algo nuevo hay que pasar por un proceso de sanación, ya sea consciente o inconsciente, porque te debes desprender de ciertas partes de tu yo para poder recibir esas nuevas partes. Entonces, lo interesante de esta lectura es que pues te está hablando de unas nuevas habilidades que se te van a desarrollar gracias a esa apertura de ese proceso de sanación. Y vuelve y nos recuerda ese mensaje del 9 de fuego, que es la maestría. Y la maestría tanto en sí mismo como en la manera como tú recibes tus experiencias. Esta carta del rey de aire se relaciona como con un tipo de liderazgo que es muy asociado a la disciplina, a las reglas, a las leyes, a alguien que funciona bajo su propia disciplina, con una rigidez que le funciona y, y que, y que es muy metódico. Entonces puede significar una nueva capacidad, o puede significar una persona a tu alrededor con estas capacidades. Digamos que la carta lo relaciona con aspectos legales, entonces puede significar que en tu presente necesitas abordar cierta situación con esta mirada de estructura, con esta mirada de disciplina, con esta mirada de reglas, para que se pueda desarrollar a tu favor. Si esa disciplina y si esas reglas y si esa estructura llegan a través de un contacto con otra persona o llegan a través de una capacidad tuya,
Eso pues ya depende de cada cual. Pero indican como la entrada de una energía bastante estructurada. Digamos que este rey de aire viene a equilibrar toda esta fuerza que se empieza a abrir con lo intuitivo y viene a contenerlo, entonces, intuyo yo, dentro de un molde más concreto para que pueda desarrollarse. Esa sanación que se abre viene con mucha fuerza y con una integración tanto de lo masculino como de lo femenino. Digamos que todos tenemos presencias de energías masculinas y energías femeninas. Algunos se expresan más por el lado de una energía o por el lado de otra, o tienen ambas energías expresándose al mismo tiempo en cada situación, en diferente momento de la vida. O sea, aquí no se habla de géneros, sino de maneras de experimentar y de abordar la experiencia humana. Al vivir la experiencia humana, por ejemplo, desde el lado divino masculino, tienes una presencia bastante activa de los rasgos de la energía masculina en cómo interactúas con las situaciones. Entonces, eres pragmático, llevas la delantera, tienes facilidad para concretar, para desarrollar, para aterrizar, y sin embargo se está lejos de la conexión con el sentir. El divino femenino se desarrolla buscando tener un equilibrio con lo que siente, con si se siente bien, si se siente completo, si se siente feliz en X situación, y no le interesa mucho cómo concreta dicha situación. La presencia de ese par de reyes es una presencia bastante interesante porque indica un par de fuerzas masculinas bastante imponentes en ambos momentos, tanto en el presente como en el futuro. Y puede significar también la activación de ese arquetipo masculino en tu propia energía y en cómo abordas las situaciones que te llegan. La presencia en el futuro de ese par de haces indica, indica que hay una fuerza que se está empezando a desarrollar que involucra un nuevo comienzo. El as de tierra, el dragón de tierra, nos indica un nuevo comienzo relacionado con la carrera o relacionado con tu hogar. Y el dragón de aire nos indica un nuevo comienzo con tu ideología personal. Habla de cómo hemos logrado soltar viejas creencias que nos limitaban y desarrollar nuevas creencias a partir de nuestra propia experiencia, hasta el punto en el que ya podemos empezar a aplicar esa energía de una manera más concreta. Esa aplicación de esa energía de una manera más concreta es como encauzar a través de la estructura de la mente lo que te trae la maestría de las emociones y lo que te trae el liderazgo desde la disciplina y desde el orden. Este par de reyes lo que nos dice es que esos nuevos comienzos que se vienen para el futuro inmediato necesitan de la estructura y de la fuerza que normalmente relacionamos con el liderazgo masculino. Y en este caso sería, en el caso del rey de agua, el liderazgo y la maestría y todo lo relacionado con las emociones y cómo usas las emociones dentro de tu proceso lógico, dentro de tu intelecto, dentro de tu toma de decisiones, con ecuanimidad, con calma, con serenidad. Y esta carta, el rey de aire, es el epítome del orden, el epítome de esa figura de liderazgo dentro de una estructura, dentro de un comportamiento estructurado, dentro de un comportamiento disciplinado, dentro de un comportamiento mm, apegado a las normas. Digamos que lo bonito de la tirada es que se mezclan estas fuerzas de estos dos reyes y esta fuerza de estos dos haces para encauzar a la energía que se contrapone con la intuición, que la intuición es una energía más fluida. Y esta carta de 5 de agua, que habla de un duelo no trabajado, es una carta que llega como a ensombrecer un poco estos nuevos comienzos, en el sentido de que tú no te estás permitiendo ver eh, de pronto esos nuevos comienzos por la duda, por el miedo y por el sufrimiento que te ha generado alguna pérdida en tu pasado, algún tipo de enfermedad,
alguna muerte de un ser querido, algún tipo de pérdida lo suficientemente dolorosa para dejarte una huella que está empañando ahora tu percepción de esta fuerza tan bonita, de estos nuevos comienzos que te indican estas cartas. Entonces vamos a seguir con la profundización con las cartas del tarot de los puntos ciegos.